Hola mis fanáticos de la historia, sean todos bienvenidos al tema que nos reúne el día de hoy. Les habla su querido anfitrión, listo para introducirlos al maravilloso mundo del nacionalismo. En esta ocasión estaré hablando sobre un tema reciente, que me pareció muy importante comentarlo. Sinceramente, considero que es uno de esos temas que se considera un antes y un después. No tanto por el tema en sí, ya que, siendo realista, no es algo que no haya pasado anteriormente, ya sea en otros lugares o en Hispanoamérica, sobre todo en Hispanoamérica, sino más bien es importante por lo que significa y lo que puede llegar a desencadenar. Y me estoy refiriendo al bombardeo estadounidense sobre territorio venezolano y la captura del narcodictador comunista Nicolás Maduro. Y es que si bien la Pax Americana o la doctrina Monroe son conceptos geopolíticos que vienen aplicándose hace mucho tiempo atrás, por el mundo actual en el que vivimos, me pareció interesante abordar esto desde una mirada nacionalista, ya que las implicaciones que trae esto en el mundo actual me parece algo muy curioso de abordar. Pero bueno, hablemos de historia. Para los que no lo saben, la doctrina Monroe es una especie de política utilizada por Estados Unidos que se basa en América para los americanos. Es consecuencia de las diferentes intervenciones que hicieron diferentes potencias extranjeras durante su época. El objetivo de esta política era acabar con las diferentes intervenciones extranjeras que ocurrieron sobre territorio americano, sobre todo para evitar de que Estados Unidos volviera a ser una colonia inglesa, que era el mayor miedo que existía de las 13 colonias después de la independencia. A pesar de que sonara lindo en el papel, la realidad es que América para los americanos significaba América para los norteamericanos. Esto como consecuencia del imperialismo que terminó desarrollando esa potencia, lo que terminó derivando en su expansión territorial y posterior imperio colonial, disfrazado de diferentes gobiernos democráticos y defensas y bla bla bla. Larga historia. El problema más grande con esto es que la doctrina Monroe pasó de ser vista como algo positivo, que mantenía la independencia de los diferentes estados post lucha independentistas en América, como fueron las que se dieron contra el Imperio Español, terminó viéndose más como una especie de poder de coacción para esos estados, para evitar de que se salgan del riel, evitar de que se salgan del camino estadounidense y evitar de que sean un problema para Estados Unidos en sí. Uno de estos mejores ejemplos que yo puedo dar sería lo que pasó en el Porfiriato, durante el México antes de la Primera Guerra Mundial. Porfirio Díaz había establecido un gobierno muy fuerte que había logrado eliminar un montón de problemas del país, pero tenía políticas expansionistas que estaban en contra de Estados Unidos, ya que una de ellas era recuperar el territorio que los gringos le habían quitado a México. Lo que hizo Estados Unidos es que terminó financiando la oposición mexicana, y de eso terminó derivando en la Revolución Mexicana, un conflicto que trajo más problemas que soluciones. Por otro lado, la Pax Americana es un concepto desarrollado principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, que sirve para explicar esa estabilidad y esas políticas estadounidenses de proteger y cuidar, entre comillas, la estabilidad mundial basada en el poderío estadounidense como la policía del mundo. Obviamente es una política muy inspirada en lo que era en su tiempo la Pax Romana y en parte también la Pax Británica. Recordemos que durante mucho tiempo el Imperio Británico fue la policía del mundo, hasta que Estados Unidos le quitó el trono después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo después de la Segunda. Si bien estas políticas han tenido sus altos y bajos en diferentes momentos de la historia, la realidad es que de una u otra manera han seguido estando ahí, sobre todo la doctrina Monroe. Pero en los últimos tiempos se ha visto una variante, un cambio, y es que Estados Unidos ha dejado de preocuparse tanto del resto de América, provocando que ese espacio, ese vacío, fuera ocupado lentamente por China. También hay otras potencias que igual han ido ocupando diferentes lugares de influencia que anteriormente eran de Estados Unidos, como por ejemplo Irán en Bolivia, sobre todo en Bolivia. Durante la época de diferentes gobiernos de izquierda que hubieron como el de Evo Morales, o también en Argentina con los Kirchner, sobre todo Hezbollah, que llegó incluso a hacer atentados terroristas dentro de Argentina.
Otro ejemplo sería Rusia, que mantiene una gran cantidad de influencia sobre todo en Cuba, pero también en Venezuela, que es el país del que vamos a hablar hoy. Pero en su mayoría, la gran parte de la influencia que antes pertenecía a Estados Unidos, hoy en día pertenece a China. Y es por eso que Donald Trump y el sector de extrema derecha tradicionalista de Estados Unidos, el sector MAGA, han buscado restablecer la doctrina Monroe, volver al imperialismo de una forma más directa y más agresiva que nunca. Y todo esto es lo que nos ha terminado llevando a la situación en la que estamos actualmente. Y es por eso que quise hacer este video sobre qué debe hacer el nacionalismo en un mundo entre comillas multipolar. Y hago hincapié en el entre comillas, porque la realidad es que tenemos Imperio Americano y Pax Americana para mucho tiempo más. Pero hace mucho tiempo las potencias antioccidentales, principalmente Rusia y China, y sus proxies locales en diferentes países establecidos para desestabilizarlos o influir en ellos, nos han venido hablando sobre la caída del imperio, sobre China tomando el lugar de Estados Unidos, sobre un mundo multipolar que recuerda la época de la Guerra Fría y muchas otras cosas de ese estilo. Esto se ha visto en evidencia con cosas como el BRICS, por ejemplo, o otras alianzas o temas o sucesos que han ocurrido últimamente, como la guerra de Ucrania. La realidad es que en este momento se está viviendo la historia, digámoslo así. Estamos en tiempos interesantes, como dicen los mismos chinos. Y como consecuencia de la globalización y diferentes medios, formas para comunicarnos y para interactuar con las que contamos en este momento, es que esa propaganda antioccidental se ha visto más influenciada que nunca. Y aquí hay que pararnos un momento a hablar sobre lo que yo llamo, lo que se conoce como las tesis duginistas. Y aquí tenemos que pararnos, aunque sea un momento, a hablar de Alexander Dugin, también conocido como el filósofo de Putin. Alexander Dugin y su ideología es básicamente lo que mueve completamente la maquinaria de la Rusia de Putin, y en parte también de la China comunista de hoy en día, la China de Xi Jinping, aunque a su manera, ya que recordemos que China es aliado de Rusia y por lo tanto aplica conceptos similares a los de Rusia, pero lo hace a su manera. Por ejemplo, Rusia es más directa, es más confrontacional, es más agresiva. China es más centrada en lo económico, es más discreta, pero al final del día manejan las mismas cosas y son igual de imperialistas. Entre algunas cosas en las que se basa la ideología de Dugin, todo lo que es el duginismo, lo que se conoce como la cuarta posición, es en una mezcla de tradicionalismo, véase extrema derecha, no confundir con tercera vía, que son cosas diferentes. Si tuviéramos que llevarle un ejemplo, sería que la extrema derecha serían los carlistas de la Guerra Civil Española, mientras que la tercera vía serían los fascistas, los nacionalsindicalistas, la falange de Primo de Rivera, etc. Por otro lado, mezcla comunistas, pero de un comunismo más, digámoslo así, soviético de tipo stalinista, ese comunismo más patriótico. Y por otro lado, también incluye a gente que es directamente de tercera vía, gente que es fascista, gente que es de tercera posición. Toda esa mezcla de cosas crea una ideología propia, que es difícil englobarla en un solo ejemplo, porque son cosas que al final del día son totalmente contrarias. Pero Alexander Dugin las une en una sola igualdad, y es su rivalidad hacia el mundo occidental, principalmente hacia la democracia liberal y todo lo que conlleva, ya sea de izquierda o de derecha. El mejor ejemplo sería, por ejemplo, esa izquierda más progresista, que al final del día es una izquierda liberal, es la evolución moderna de lo que en su tiempo era la izquierda de tipo trotskista, la izquierda de Trotsky, esa izquierda más internacionalista, que con el tiempo terminó derivando en una izquierda más, ¿cómo decirlo?, más identitaria. La izquierda, por otro lado, de tipo más estalinista, es patriótica, es más, entre comillas, nacional, porque no es nacionalista, porque esa es otra cosa que tiene la ideología de Alexander Dugin, el duginismo, la cuarta posición, y es que es un patriotismo, ellos defienden un patriotismo antinacionalista, porque directamente para Rusia y para China no les conviene
apoyar un nacionalismo, porque en sus mismos territorios tienen problemas muy grandes con temas nacionalistas. Y no solo eso, sus propias políticas exteriores son directamente imperialistas, por lo tanto es incoherente apoyar un nacionalismo, y es por eso mismo que ellos apoyan un patriotismo. Por otro lado, otras de las cosas que incluye la ideología de Dugin es el que Rusia, y de nuevo, por consecuencia, China, deben apoyar a diferentes movimientos de todo tipo que sean antioccidentales y antiliberales sobre todo. Como por ejemplo el sector MAGA en Estados Unidos, o Le Pen en Francia, o el AfD en Alemania, o incluso Falange o Vox en España. Partidos, movimientos y líderes que son directamente antiliberales, antioccidentales. Y esto es en lo que quiero hacer hincapié, porque yo he visto muchas veces que la línea entre nacionalismo y patriotismo se suele mezclar con la confusión del mundo moderno, porque algunos creen que por ser de tercera vía tienen que apoyar este tipo de cosas, cuando la realidad es que ningún nacionalista va a apoyar nunca ningún tipo de imperialismo, venga de donde venga. Los nacionalistas no apoyamos ni a Rusia, ni el imperialismo chino, ni el imperialismo gringo. No apoyamos nada de eso, porque por las mismas bases nacionalistas somos antiimperialistas, y eso no va a cambiar nunca. Incluso en la Segunda Guerra Mundial, diferentes movimientos nacionalistas que eran pardos, o sea, nacionalismo de tercera vía, eran simplemente nacionalistas. Por ejemplo, Ion Antonescu en Rumanía, o la Hungría de Miklos Horthy, que si bien se alinearon al Tercer Reich, sus pensamientos y sus políticas nacionales no eran acordes a las del Tercer Reich como tal. Por ejemplo, Ion Antonescu no se le puede acusar de ser fascista, a pesar de que luchó del lado de los nazis. Lo mismo con Carl Gustav Mannerheim en Finlandia, o otros tipos de personajes que hay que no se pueden considerar realmente de tercera vía, pero se alinearon con la tercera vía durante la Segunda Guerra Mundial porque sus intereses nacionales tenían una similitud, digámoslo así. Y es por eso mismo que al final del día quise hacer este video, ya que lo que acaba de ocurrir con Venezuela acaba de despertarme ciertas ideas y ciertos pensamientos que me hacen cuestionar un poco la causa nacionalista de algunas personas que yo conozco personalmente y que están en círculos nacionalsocialistas o círculos de ese estilo, círculos de tercera vía. Gente que incluso se proclama como de tercera vía, pero realmente son solo tradicionalistas, son reaccionarios y son gente serviles a la cuarta posición. No son realmente nacionalistas. Y esto es lo que me ha impulsado a hacer este video. Porque lo que acaba de pasar con Venezuela, digámoslo así, le ha quitado las caretas a muchas personas y al mismo tiempo también ha dejado en evidencia ciertas cosas de todas esas tesis duguinistas y ha incluso defraudado a ciertos duguinistas que son más o menos reconocidos en diferentes redes sociales, como por ejemplo X. Pero bueno, haciendo un pequeño resumen de lo que acaba de ocurrir, porque realmente pasó hace tan poco que no creo que sea necesario mencionarlo, pero Venezuela acaba de ser bombardeada por Estados Unidos y acaban de secuestrar al narcodictador Nicolás Maduro, básicamente descabezando todo su régimen, de momento. ¿Por qué digo de momento? Porque si bien se ha eliminado al cabecilla, digámoslo así entre muchas comillas, porque sigue vivo, la realidad es que todo su aparato estatal sigue ahí. Todo su instrumento de represión, todos los demás altos mandos, toda esa gente, Diosdado Cabello, entre otros, siguen estando en el poder. Y esto me parece muy curioso porque me recuerda a cierta situación que pasó hace mucho tiempo atrás. Y me refiero a lo que ocurrió con el dictador antioccidental de Panamá, Noboa, que algunos lo recordarán. Lo que ocurrió con Noboa fue que Estados Unidos hizo una operación especial para llegar y eliminarlo. Y con eso se acabó ese régimen antioccidental que tenía Panamá en ese entonces, volviendo al control y a la influencia estadounidense. Lo cual con el tiempo terminó dándole esa prosperidad que tiene Panamá en estos tiempos. Y ese bienestar del que tanto pueden darse el lujo de presumir. Pero por otro lado, también la situación me recuerda un poco a lo que ocurrió en la Libia de Gaddafi, personaje totalmente conocido para cualquier persona que sea de tercera vía, de tercera posición,
ya que los fascistas, neonazis, etcétera, toda la gente que es de tercera vía, suele admirar la figura de Gaddafi, ya que en la práctica tuvo todo lo que significa ser de tercera vía, al menos algunas cosas básicas como ser socialista y ser nacionalista. Recordemos que cuando Estados Unidos ataca a Libia y elimina a Gaddafi, los diferentes bandos, líderes y movimientos que estaban dentro de Libia terminan en una guerra civil sangrienta en la que ninguna propuesta era realmente positiva. Cada proyecto de país era peor que el anterior. Y eso ha llevado a que Libia tuviera que sufrir lo que sufrió hasta el día de hoy. La razón por la que menciono a estos dos países en esos momentos en la historia es porque en este momento Venezuela está viviendo una situación similar y puede terminar ya sea como Panamá después de Noboa o como Libia después de Gaddafi. Las razones son muy simples. Yo dudo mucho que el régimen de Venezuela vaya a caer con simplemente quitar a Maduro de la ecuación. Maduro no pinta nada ahí realmente. Hay muchas más personas que están involucradas y esto es lo que más me da un poco de miedo a mí personalmente. Y es que Venezuela pueda terminar en un conflicto interno que termine causando una crisis migratoria mucho más grande de la que tenemos. Porque si los diferentes líderes dentro del país se dividen y empiezan a luchar por el poder, vamos a tener otra Libia. Y ese es el mayor problema que podríamos tener los diferentes países de Latinoamérica. Ese es un escenario que no beneficia a nadie, sobre todo a Estados Unidos, porque a ningún país le beneficia una guerra prolongada. Es cosa de ver cómo está Rusia invadiendo Ucrania, estancada ya por más de 4 años. Y aquí viene el punto que a mí más me causa una encrucijada, porque la administración Trump acaba de mencionar de que ellos van a administrar Venezuela para asegurar un regreso factible a la democracia y una estabilidad. Pero este es un problema muy grande porque al ser nacionalista no puedo apoyar esto por ninguna manera. Pero al mismo tiempo también me nace la misma pregunta que por ejemplo ha pasado con los diferentes países de África. Estos monos de mierda ya han demostrado 1000 veces que no pueden administrarse solos, no pueden administrar sus recursos. Si los dejas solos a los venezolanos, en 4 años más vas a tener a otro Chávez llegando al poder. Por lo tanto, se me hace una encrucijada muy complicada, porque insisto, al ser nacionalista no puedo apoyar ningún tipo de imperialismo. No, es imposible, menos el gringo sionista liberal de Estados Unidos. Además, la administración Trump, para evitar una guerra directa con todo el régimen y el aparato venezolano, piensa negociar con parte de él, lo cual, en mi opinión, no va a destruir el problema en sí, no lo va a acabar. No te sirve de nada sacar a la cabecilla cuando están todos los demás miembros de la cúpula venezolana, comunista, chavista, ahí mismo. No te sirve. Tienes que acabar con el régimen directamente y eso se hace solamente por medio de la guerra. Pero la administración Trump, al querer venderse como la administración de la paz, no lo va a hacer. No va a iniciar una guerra contra Venezuela, una guerra directa. Van a hacer ataques quirúrgicos, operaciones especiales. Y ahí corre un riesgo muy grande, porque si se pacta con la dictadura, existe el riesgo que terminemos viendo una situación como la que le sucedió a Birmania, actual Myanmar. Recordemos, la junta militar de Myanmar cede a las presiones occidentales y a las presiones en general por el tema de los diferentes sanciones que le habían puesto, diferentes prejuicios a la dictadura y sobre todo las sanciones de tipo económica, no tanto las diplomáticas o internacionales, sino que sobre todo las económicas. La dictadura cede y termina llevando a un gobierno democrático, pero ¿qué pasa? Que la dictadura en Myanmar mantiene gran cantidad de puestos de poder y se le perdona todos los actos horribles que había cometido la dictadura. Lo que termina provocando es que cuando esa democracia quería hacer cambios reales, no podía, porque el ejército era realmente un lastre para el cambio. Y eso terminó llevando a que el ejército volviera a hacer un golpe de estado al querer tocar sus privilegios y sus básicamente instrumentos que usaban para socavar la democracia. Y eso llevó a una guerra civil. Por lo tanto, si se pacta con el régimen comunista en Venezuela, existe una posibilidad muy grande que no solo sean perdonados de todas las cosas que han hecho, sino que van a mantener puestos de poder. Y de nuevo, de aquí a 5 años más, los vas a tener con un gobierno totalmente decadente,
en la ruina, en la mierda, porque el ejército se va a encargar de poner 1000 impedimentos para hacer cualquier cambio real. Y a la primera que intenten tocar esos instrumentos que ellos tienen para eso, poner esos impedimentos, van a hacer un golpe de estado y vamos a tener a otro Maduro. No sirve de nada. Y es por todo eso que al final lo mejor que le podría pasar a Venezuela es terminar siendo una segunda Puerto Rico, o sea, una administración directa por parte de Estados Unidos. ¿Cuál es el mayor problema con eso? Al menos desde mi perspectiva, que yo soy nacionalista pardo. Además, no solo soy un nacionalista, sino que soy un nacionalista pardo de tercera vía. Más específicamente, una persona iliberal librecambista. Y es por eso que me cuesta aceptar que la única forma de haber sacado al narcodictador comunista de Maduro fue con una intervención estadounidense, una intervención de un imperio, y un imperio como Estados Unidos, que es uno de los peores que ha existido últimamente. Pero el problema es que los latinoamericanos no hemos hecho nada contra eso. Puedo entender la visión nacionalista que se ha ido muy contra Estados Unidos, sobre todo por el hecho de ser un imperio, pero también por el hecho de ser muy anglofóbicos, digámoslo así. Esa mentalidad de ir en contra todo lo que sea anglosajón, que eso es algo que se ve mucho, sobre todo en algunos nacionalistas que son más de tipo hispanista, gente como falangistas, etcétera, o nacional sindicalistas. Algunos solamente detestan más a Estados Unidos que a los imperios antioccidentales como Rusia o China. Yo principalmente prefiero a Estados Unidos antes que a los enemigos de Occidente. Pero entiendo la crítica, entiendo el odio hacia Estados Unidos después de estas acciones. Pero es que los latinoamericanos somos los que debimos haber hecho algo. Y los países de Latinoamérica, sobre todo los cercanos a Venezuela, los vecinos, principalmente Brasil y Colombia, no han hecho nada. Y cuando tus vecinos no hacen nada, cuando tu mismo pueblo se está escapando del país, yendo a destruir otros países en vez de luchar, cuando los países latinoamericanos podrían armar, por ejemplo, un tipo de guerrilla dentro de Venezuela, y no lo hicieron. Cuando no se hace nada por parte de los vecinos, entonces no queda otra opción que simplemente una intervención de un imperio. Eso es lo que algunos nacionalistas no entienden. Que yo me he topado con argumentos como: no, es que ellos tienen que liberarse solos, no es que hay que armar guerrillas o cosas así. Nunca lo han hecho. Los países latinoamericanos, nuestros países latinoamericanos, los países hispanohablantes, nunca lo han hecho. Por lo tanto, lo siento a los nacionalistas que son más antiliberales, pero es que no había otra opción. Es así de simple. Yo lo lamento, pero es que es la realidad. Por lo tanto, no creo que aquí hay que posicionarse, como lo he visto mucho, de algunos nacionalistas, entre muchas comillas, que se han posicionado a favor de la dictadura comunista de Venezuela, que es lo mismo que he estado viendo que se están posicionando algunos a favor de Irán, solo para ir en contra de lo que es Israel, lo cual de mi punto de vista es lo peor que podríamos hacer. Lo peor que podemos hacer es fomentar a esos enemigos de Occidente, porque, ojo, todos esos regímenes duguinistas de cuarta posición y antioccidentales como Rusia y China no han movido ni un puto dedo por su aliado. Y ojo, que Venezuela no es el primer caso, la lista es muy grande. Podríamos hablar de Armenia, con la guerra del Nagorno-Karabaj. Podríamos hablar de la Siria de Assad, que también hay muchos nacionalistas que la admiraban. Yo principalmente no soy uno de ellos, pero hay muchos que la admiraban. Y sus aliados, todos los que forman esa alianza como el BRICS o ese mundo multipolar antioccidental, que yo he visto muchos que se masturban soñando con eso, solo para llevarle la contra a Estados Unidos o por su odio al mundo liberal. Incluso yo diría en algunos casos a Occidente, que es lo peor y más antinacionalista que puede haber. Porque nosotros no somos orientales, somos occidentales o de cultura influenciada por Occidente. Porque si bien Latinoamérica no es parte de Occidente, nuestra cultura está totalmente influenciada por Occidente. Es semi-occidental, yo lo diría, de alguna forma. Por lo tanto, no podemos directamente apoyar a esos países, sobre todo cuando esos países le dan la espalda a sus aliados. También podemos tomar el caso de la Libia de Gaddafi, que también le dieron la espalda. Aunque ese es un caso que puede estar más abierto a discusión. Pero lo de Armenia, lo de Assad o lo de Irán, cuando le dieron la espalda cuando Estados Unidos y Israel lo bombardearon, todas esas potencias del mundo multipolar antioccidental no movieron ni un puto dedo. Son los peores aliados que pueda haber. Y es por eso que yo lo digo así directamente en este momento. Vamos a tener que seguirnos tragando la hegemonía estadounidense
como la policía del mundo, como la que gobierna entre comillas el mundo entero por mucho tiempo más. Y ese pensamiento antioccidental, influenciado por los duguinistas de mierda, pensamientos incluso yo diría más tirados al comunismo, por eso yo siempre digo los nazbols, los tradicionalistas, todos los que son esta gente de tercera vía, pero que son más antipatriotas que la mierda, o mejor dicho antinacionalistas, porque de nuevo son patriotas, pero no son nacionalistas, porque el duguinismo es patriotismo antinacionalismo. Por lo tanto, esta gente son realmente eso, son reaccionarios, son tradicionalistas, o son nazbols, o nacional-bolcheviques, no son realmente nacionalistas. Y nosotros no podemos abrazar a esas potencias antioccidentales porque la realidad es que te van a abandonar, te van a vender, te van a regalar. Lo peor que podríamos buscar nosotros los nacionalistas es unirnos a esos países, porque ya está demostrado con varios ejemplos que no te van a hacer nada por ti. Ahora, en este momento, Irán está sufriendo una cantidad de revueltas enormes en su país, protestas, como ya las han sufrido anteriormente, pero el régimen en este momento, por la derrota contra Israel, está muy debilitado. Yo no dudaría que Irán sea el próximo en caer. Ya está Venezuela, el próximo en caer no dudaría que sea Irán. Además, la administración Trump ya está insinuando de que va a intervenir en diferentes países de Latinoamérica, sobre todo Cuba. Por lo tanto, yo diría, me atrevo a decir que después de Cuba viene también Nicaragua. Y después de Nicaragua probablemente cualquier otro gobierno de Latinoamérica que se salga del carril. Aunque lo veo muy difícil, ya pasando de Nicaragua adelante. Yo creo que se van a conformar con Venezuela y Cuba. Pero el punto es que no podemos irnos con una mentalidad antioccidental en estos momentos, porque ese mundo multipolar con el que sueñan algunos no existe. No hay un tercer Reich que vaya a poner tropas en nuestro territorio para protegernos de los gringos. Y esa es nuestra realidad, por desgracia. No se puede ir en contra de la voluntad de Estados Unidos en estos momentos porque nos va a ir mal. A los nacionalistas de los diferentes países nos va a ir mal. Y no digo simplemente que hay que arrodillarse o algo, sino que mantenerse como Bukele. Bukele es un buen ejemplo de eso. Bukele es nacionalista, viene del sector de la izquierda, pero la izquierda, sobre todo la izquierda moderna, la izquierda rosa, la progre, lo odia completamente, y la izquierda clásica también. Pero ¿qué pasa? Bukele no se anda enfrentando a Estados Unidos, él simplemente maneja su propio proyecto de país y punto. Eso es lo que tenemos que seguir nosotros los nacionalistas. El problema con países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros tantos antioccidentales es que son eso, antioccidentales. Por lo tanto los van a invadir, y los únicos que tienen capacidad para darles garantías, entre comillas, no gratis, porque esto lo he visto mucho, algunos incluso nacionalistas diciendo que los gringos van a quitarle todos los recursos a los venezolanos y cosas así. Obviamente su intención no es liberar Venezuela, pero es que los recursos de Venezuela ya están siendo saqueados por Rusia, China e Irán, entre otros países antioccidentales. Ya los están saqueando. No es algo que vaya a ocurrir ahora con una ocupación gringa, si los chinos y los rusos son unos imperialistas de mierda. Y lo mismo con Nicaragua y Cuba. Hace poco a Nicaragua China lo hizo firmar un acuerdo en el que Nicaragua le cedió un montón de vetas de oro y un montón de hectáreas a los chinos. ¿A cambio de qué? Bueno, a precio de huevo, bueno, porque eso es lo que ha pasado. Rusia y China han estado saqueando los recursos de Venezuela a precio de huevo. Sus recursos ya se los estaban saqueando. ¿A cambio de qué? A cambio de seguridad para el régimen, de garantías para que los gringos no lo invadan. Porque si no hubieran tenido esa protección Rusia y China, los gringos lo hubieran invadido hace mucho tiempo atrás. Lo mismo que con Cuba o con Nicaragua. ¿Por qué Gringolandia dejaría enemigos de Occidente, enemigos de los gringos, en su patio trasero? No tiene ningún sentido. Bueno, porque esos regímenes son protegidos y promovidos por esos enemigos antioccidentales. Que eso es lo otro. Cuando esos enemigos tienen que poner un régimen, tienen que apoyar a un movimiento, no apoyar a un movimiento nacionalista. Apoyan a tradicionalistas de mierda, como por ejemplo Orbán en Hungría, o por otro, siempre y cuando son títeres de mierda, no son realmente nacionalistas, son entre comillas patriotas. O por otro lado, apoyan comunistas del peor tipo, como este comunista de Burkina Faso, o como el mismo Maduro, Chávez, o la Nicaragua de Ortega, etc. O la Bolivia de Evo Morales. Esos son los gobiernos que te apoyan, porque esos son las ideologías con las que ellos se sienten cercanos. Siempre te van a apoyar eso, nunca te van a apoyar un nacionalismo, no te van a apoyar a un Franco, no te van a apoyar a un Führer. Eso métanselo en la mente. Por eso no se puede uno acercar a ese tipo de países.
No puede ser simplemente por ser antioccidental o antiliberal acercarse a esas escorias, porque ellos no te van a poner un gobierno nacionalista, por ejemplo en Chile, te van a poner un comunista. Por eso los chinos estaban apoyando abiertamente a Jara. Te van a poner un comunista, weón. Eso es lo que algunos no son capaces de entender. ¿Y qué pasa? Que al final les dan esa protección a esos regímenes para que se mantengan en el poder, y luego nos damos cuenta de que su multipolarismo y cosas así importa una mierda. A la hora que tienen que abandonarlo por sus propios intereses personales, o mejor dicho, intereses nacionales, perdón, lo hacen. Lo hacen completamente. Y ya le pasó a Venezuela, ya le pasó a Armenia, ya le pasó a Assad, ya le pasó a Irán. Y va a seguir pasándole a cualquier país que se alíe a todos esos enemigos antioccidentales. Como dije casi al inicio, tenemos hegemonía gringa para rato, y esto es algo que hasta los mismos enemigos de Occidente, como el mismo Alexander Dugin, el filósofo de Putin, ya lo ven. China realmente no está al nivel de la potencia que la inflan sobre todo la gente de izquierda. No está a ese nivel, nunca lo va a estar. Algunos ridículos, incluso de entre comillas tercera vía, que son duguinistas de mierda, simplemente llegan a decir estupideces como que China es fascista, weón, reduciendo solamente el fascismo al corporativismo, que es la mayor estupidez que puede haber, ignorando todo lo demás, lo que significa la tercera vía, reduciendo simplemente a corporativismo. Y aunque lo fuera, si al final del día no te sirve de nada alinearte con un país así, que lo único que va a hacer además es saquear tus recursos a precio de huevo, porque de protección ya estamos viendo que no te dan ninguna, ¿de qué mierda sirve? Aunque apoyaran a un régimen, a un movimiento, a un gobierno de verdadera tercera vía, no te sirve de nada, porque te van a dar la espalda a la primera. Son los peores aliados que existen en este momento. Y es por eso que este video se titula ¿Qué debe hacer el nacionalismo en esta situación? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como personas socialistas y nacionalistas? Como gente anticomunista y antiliberal. ¿En qué tenemos que pensar? ¿Con quién nos tenemos que alinear? Simple, en esta situación no tenemos que alinearnos con nadie. No sirve de nada apoyar al comunista de mierda de Maduro y todo su régimen, porque son lo peor que existe. Y créanme que si pudieran matarnos a nosotros los nacionalistas lo harían sin dudarlo. Ya mataron a los de Venezuela. Y tampoco nos sirve alinearnos con Estados Unidos, que en este momento además tiene una administración de tipo antioccidental. Una administración que de hecho es hostil a sus aliados históricos. Una administración que amenaza con invadir Groenlandia, amenaza con invadir Canadá, amenaza con intervenciones militares en países muy cercanos y entre comillas aliados como lo es México. No sirve tampoco alinearse a un país así, porque estamos viendo que el imperialismo gringo está en su mejor momento, gracias a que en Estados Unidos en este momento está gobernando una persona que no cree en la democracia liberal. El movimiento MAGA es un movimiento tradicionalista. Ellos no creen en la democracia liberal, son antiliberales. El sueño de Trump no es tener su bastión de democracia que siempre ha sido Estados Unidos, independiente si gobiernan demócratas o republicanos. No, el sueño de Trump es transformar a Estados Unidos en una Rusia de Putin, en un régimen iliberal, en un régimen, bueno, en el caso de la Rusia de Putin, un régimen personalista y liberal, no librecambista, es corporativista, oligárquico. Rusia es un régimen oligárquico. Eso es lo que piensa hacer Trump en su país. Eso es su sueño húmedo, ese siempre lo ha sido. Los nacionalistas no podemos alinearnos con esa gente, con ese tipo de regímenes, pero tampoco podemos salir a defender a Venezuela. Independiente del argumento que se dé, algunos dan argumentos más hispanistas, cosas así. El hispanismo en gran parte de Latinoamérica ha sido tomado por el comunismo, por su visión hispanista de la iberofonía, de esa especie de Unión Soviética latinoamericana con la que sueñan. El sueño bolivariano, como lo dicen los mismos comunistas chavistas. El hispanismo en Latinoamérica no es lo mismo que el hispanismo en España. Es que tienen algunos allá en España de tradicionalistas o de tercera vía en España. No es lo mismo acá. Acá la dialéctica hispanista está tomada casi en su totalidad por el sueño bolivariano de unir Latinoamérica. No es compatible con el ideal nacionalista de nosotros. A lo máximo Chile podría tal vez
no sé, aspirar a una especie de unión del Cono Sur, que son países que se parecen un poco más al nuestro, pero la diferencia que hay entre, por ejemplo, un chileno y un peruano, o un chileno y un boliviano, es enorme. No podemos unirnos con países así. Ahora, la diferencia que hay entre un chileno, por ejemplo, y un uruguayo no es tanta. O incluso diría hasta con un argentino. Hasta cierto punto, obviamente. El punto al que voy es que los nacionalistas no tenemos que apoyar a ni uno de esos dos bandos. Ni a la Venezuela comunista, ni al imperio sionista, gringo, liberal de Estados Unidos. O bueno, en este momento gobernado por un aspirante a dictador. Y pedófilo además. El punto es que no cuadra con nuestro sueño nacionalista, con nuestra visión a país. El mundo en este momento está viviendo una situación en la que el derecho internacional, las leyes internacionales, todo eso se lo están pasando por el culo. Porque los líderes de las tres grandes potencias en este momento no creen en la democracia liberal. Trump es un tradicionalista, no cree en la democracia liberal. Su sueño es transformar a Estados Unidos en una Rusia como la de Putin. Putin es un duguinista de cuarta posición, no cree en la democracia liberal. Y su sueño es restablecer el eje de influencia que tenía Rusia cuando era la Unión Soviética. O sea, apoderarse de países como Polonia, el Báltico, Finlandia, etc. Y obviamente Ucrania. China está gobernada por un megalómano y con aires de grandeza, que además es un comunista de mierda. Que algunos, insisto, duguinistas, nacional bolcheviques, todos estos nazbol de mierda, traten de venderte que China es casi como un estado fascista, como el nuevo Tercer Reich. Mentira, no lo es. No podemos reducir el fascismo solo en corporativismo. ¿Queremos un ejemplo asiático de evolución del fascismo? El librecambismo, el régimen iliberal librecambista de Singapur, la Singapur de Lee Kuan Yew. Ahí tienes, no necesitas irte a un régimen comunista de mierda como el de China. Cualquiera que lo haga, pongan en duda su nacionalismo. Lo mismo que yo insisto, esto es algo que yo siempre he dicho. Cuando ustedes escuchen a alguien, a un supuesto nacionalista hablar de patriotismo, levanten una ceja. Porque el patriotismo es parte de todo este movimiento duguinista, que son patriotismo, antinacionalismo. Los nacionalistas no somos patriotas. Son cosas muy diferentes. Y al final, a lo que voy con todo esto es, no podemos tomar bandos aquí. Lo mejor es mantenerse neutral. Los nacionalistas no tenemos que apoyar a uno ni a otro. Nosotros no nos manchemos con esa mierda. Como dije, el mundo en este momento está viendo no una decadencia del imperio norteamericano. Si lo que estamos viendo en este momento es una decadencia de la democracia liberal. Estamos en la tormenta perfecta. No hay mejor momento para los nacionalistas que impulsar una agenda totalmente antiliberal. Porque nosotros no creemos tampoco en la democracia liberal. Nosotros queremos eliminarla para crear un régimen nacionalista con unión de clases, donde las cosas, los valores que sean primordiales, sean por ejemplo el bien común antes que el interés propio, donde eliminemos la usura, donde eliminemos los problemas raciales que tiene nuestro país, por ejemplo en este momento con la cantidad de inmigrantes de mierda que han llegado. Nosotros soñamos con cosas como esas. A nosotros nos importa una mierda que los capitalistas se estén matando con todo esto antioccidentales. Nosotros no nos benefician nada. Al contrario, nosotros tenemos que mantener una mentalidad un poco aceleracionista. Provocar, desear que esa guerra llegue. Porque por medio de la guerra nosotros nos vamos a poder impulsar arriba. Solo así vamos a poder elevarnos. Al igual como el águila prusiana, como el águila romana, nosotros nos vamos a impulsar. Pero para eso el mundo tiene que caer en el caos absoluto. Y nosotros no podemos tomar bandos en situaciones como estas. Porque de nuevo, los nacionalistas, independiente de qué país seamos, no tenemos nada que ver aquí. E incluso yo diría que hasta el venezolano más nacionalista está a favor que los gringos lo liberen del régimen comunista. Por lo menos así Venezuela tiene posibilidad de terminar siendo, por ejemplo, una Panamá o un Puerto Rico, que no están para nada mal. Ojo, no son países que están mal, no son territorios en los que se viva mal. Yo creo que prefieren mil veces eso a seguir siendo el títere de Rusia y de China, al cual los mismos rusos y chinos le dan la espalda a la primera que sus intereses nacionales lo ven así. Porque de nuevo, la situación no es de tú a tú. China no ve a Venezuela y Rusia tampoco ve a Venezuela de tú a tú. Son un títere. Y el amo no se va a quemar por el títere.
Es por eso mismo que nosotros no podemos dejarnos llevar por esas corrientes antioccidentales y abrazar a esos regímenes que al final del día, a la primera que puedan ponernos la bota encima, lo van a hacer. Nosotros, los nacionalistas, debemos guiar nuestra propia visión, nuestros propios objetivos, nuestra propia tercera vía.